Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. Tenemos a 3 estudiantes de la Universidad de Georgetown, una de las más prestigiosas de Washington y de los Estados Unidos. En primer lugar, Andrea Díaz, que está en la Escuela de Negocios, en la Escuela McDonald de esa universidad. Bienvenida a esta mesa, Andrea. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Es colombiana, Andrea. Es puertorriqueña, Elena Céspedes, que está estudiando gobierno también en la Universidad de Georgetown. Bienvenida. Gracias. Y Nicolás Alonso, que estudia en la Facultad de Relaciones Internacionales, lo que se llama School of Foreign Service. Bienvenido también. Gracias, buenos días. Uni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida, como siempre, a este Gracias. programa. El primer asunto, Nicolás, tiene que ver con su país. Noticia de las últimas horas. Tiene que ver con España y con Cataluña en específico. Resulta que el pasado 27 de septiembre hubo elecciones al Parlamento catalán. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas españolas, tiene alrededor de 8 millones de habitantes, está en el noreste, la capital es Barcelona, y ha habido un impulso, un movimiento independentista fuerte últimamente. En los comicios del 27 de septiembre, los partidos partidarios de la secesión, los que favorecen la independencia, ganaron en número de escaños en los comicios, pero no en número de votos ciudadanos. El voto ciudadano a favor de los partidos que quieren mantener a Cataluña dentro de España fue mayor. En las últimas horas se constituyó el Parlamento catalán y expidió una declaración, hace realmente pocos minutos, por decirlo verdaderamente, y expidieron una declaración que es una declaración soberanista para dar inicio a un proceso de desconexión de España. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en 30 días tienen que empezar a tramitar unas leyes para poner en marcha el proceso constituyente de seguridad social y de hacienda pública. Esto está impulsado por 2 colectividades, Junts por el Sí, que traduciría Juntos por el Sí, y por CUP, que es un movimiento de izquierda más pequeño. Lo que va a ocurrir ahora, además, es que han dicho los partidarios de esta medida en el legislativo catalán que no le van a hacer caso a lo que decida el Estado español. Por otra parte, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, del gobierno central, ha dicho también que piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Constitucional, esta medida porque va contra la Constitución. Y en apariencia eso es lo que puede pasar. El miércoles de esta semana habrá reunión del Consejo de Ministros para tomar otras medidas a lo que es sin duda uno de los mayores desafíos para la integración territorial de España en los últimos años. ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque evidentemente va a haber recursos del gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero si la gente en Cataluña, el votante promedio, no le hace caso a eso, ¿qué? Así es, Juan Carlos. Como bien has explicado, es un proceso muy complejo que ya lleva un par de años en un proceso un poco más alarmante y desafiante en general de la composición territorial y la unidad española. Yo creo que evidentemente el gobierno va a presentar el recurso de inconstitucionalidad mañana mismo o esta semana y se seguirá fomentando un debate o un diálogo que no trae a las 2 partes a la mesa realmente. Es decir, no hay una negociación ni hay un ímpetu de consenso por ninguna de las partes y ahora mismo claramente la parte... los impulsores de esta propuesta, que es un desafío claro y frontal al gobierno y a la estructura democrática española, creo que en este caso deberían rectificar y tomar un paso atrás porque ya se convocaron unas elecciones con carácter plebiscitario que tampoco jugaban un poco con la legalidad, digamos así, y vieron que aunque tuvieron éxito en términos de números en los escaños, en torno al 40% de los catalanes son los que quieren una posible separación del Estado español y queda otro 60% más que debemos respetar y que deberían ser respetados en esta conversación, y este tipo de medidas no favorecen esa conversación. Bonilla. Estoy de acuerdo en que no parece haber un buen desenlace a estos hechos. Por un lado, ¿cuáles son los escenarios? Que se declare inconstitucional la iniciativa catalana, con lo cual los catalanes quedan sin ningún poder de negociación o sin mucha gasolina para empezar otra vez otro proceso. Si se avanza con este paquete de leyes y realmente esto toma fuerza,
pues empieza un enfrentamiento y lo que sería una separación dolorosa y un divorcio muy ácido y horrible entre Cataluña y España. Y si quedan en las mismas, el tema queda sobre la mesa, lo que antes parecía como una maniobra por parte de Cataluña de sentarse para poder generar o algún impulso para sentarse a la mesa y negociar unas condiciones mejores, creo que ya pasaron por ahí, y creo que en este momento se pasó a un terreno muchísimo más de enfrentamiento y poco de negociación. Hay gente que dice que es tarde que el gobierno español trate de negociar con el gobierno catalán, que seguramente que estará presidido por Artur Mas, para que les entreguen más competencias tributarias al gobierno regional catalán por una parte. Por otro lado, la Unión Europea ha dicho que si Cataluña se independiza, pues saldría de la Unión Europea y tendría que volver a iniciar los trámites. Andrea. No sé, Juan Carlos, es muy interesante pensar esto porque, como decía Nicolás, 40% de la población en Cataluña está a favor de la independización y 60% no, y que ese 60% se tiene que respetar. Si el caso fuera lo contrario, ¿se respetaría ese voto mayoritario? No sé, a España no le conviene económicamente que Cataluña se independice. La región aporta 20% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, digamos que no siento que Madrid le dé espacio a la región para independizarse. Si bien se debería respetar este deseo en nuevas negociaciones tributarias, como mencionaste ahora, no sé qué haya pasado. Siento que esto ha sido un debate que se ha oído por mucho tiempo y que se ha agravado mucho. Que se ha agravado, entonces, no sé, se abre la pregunta si se volverá violento, ¿no? Porque, como ya dicen, ellos no van a respetar lo que también el Tribunal Constitucional, si se anula la resolución secesionista. Eso yo lo interpreto como no van a respetar nada, o sea, lo que diga el tribunal no lo van a respetar, pero ¿y entonces qué? O sea, esa es buena pregunta. Usted es puertorriqueña, Elena, ¿hay alguna similitud con lo que pasa con su país con respecto a Estados Unidos? Bueno, como sabe ya Puerto Rico hay, ¿verdad?, estos dos partidos, hay tres partidos, pero, ¿verdad?, está la idea de la independencia de los Estados Unidos y está pues las personas que quieren unirse a los Estados Unidos o pues quedarse como estamos, como territorio de los Estados Unidos, claro. Y, ¿verdad?, esto trae el tema de la cultura y la diferencia de cultura entre Cataluña y España y ¿verdad?, el lenguaje comparado a Puerto Rico, que todo el mundo habla español, y pues en los Estados Unidos todo el mundo habla inglés. La cultura es muy diferente y pues sé que aquí, ¿verdad?, ese problema se presenta también en Cataluña versus España. Que, ¿verdad?, en Puerto Rico la minoría quiere la independencia, comparado a, ¿verdad?, el 40% de las personas de Cataluña que se quieren independizar, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con ese 60% de personas que no lo quiere y ¿verdad?, y qué pasaría con esas personas de Puerto Rico que no se quieren independizar o que sí quieren, ¿verdad? Hombre, también hay que tener en cuenta que las diferencias culturales de raíz y históricas entre Puerto Rico y Estados Unidos creo que son bastante más agudas que las de Cataluña versus el resto de España. Claro, nosotros somos en términos culturales bastante distintos diferente. Orígenes, yo creo. Claro. Sí, pero a eso, métele el factor de la represión que ha sentido la región de Cataluña por parte del resto de España. Eso creo que agrava un poco más las diferencias. Creo que represión tal cual es una palabra un poco violenta. No, pero es en la dictadura de Franco, durante la dictadura de Franco es verdad que hubo represión. Sí, pero post-Franco se ha gozado de muchos beneficios que muchas otras regiones, por ejemplo, de España no gozan, excepto el País Vasco. Entonces, también hay que encontrar un equilibrio entre pedir mucho y no tener nada. Y llamarse represión o opresión, como se ha llamado en el pasado, es un insulto al significado de la palabra en sí y a otros movimientos de opresión reales como hubo aquí con los negros en los 60 o en Sudáfrica en el apartheid, por ejemplo. Cambio de asunto, Andrea, porque las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos tendrán lugar el 8 de noviembre del año entrante, es decir, ya faltan menos de un año, 364 días. En el asunto de las encuestas, las cosas están así según la página web Real Clear Politics. Lo más probable es que la candidata del Partido Demócrata sea Hillary Clinton. El promedio de los sondeos da que ella tiene el apoyo del 54,8% de las personas consultadas y Bernie Sanders el 32,5%. En el bando del Partido Republicano sigue encabezando los sondeos Donald Trump
en el promedio con el 25,3%, seguido por Ben Carson, el neurocirujano, con el 24,5%, más atrás Marco Rubio, el senador cubanoamericano, con el 11,8%, y mucho más abajo con el 5,5% Jeb Bush. Y sin embargo, cuando se le pregunta a la gente hoy en día quién ganaría si se enfrentaran Hillary Clinton y Donald Trump, ganaría Hillary con el 46% y Donald Trump obtendría el 43%. Es decir, están prácticamente en un margen de error. A menos de un año de las elecciones, ¿usted quién cree que va a ganar? Hillary Clinton. Pues yo creo que, primero que todo, es la candidata con más experiencia, pues de los que van liderando en este momento. El 50% del apoyo del Partido Republicano va hacia dos candidatos que no tienen experiencia política. El Partido Republicano ha tenido 8 líderes en los sondeos en los últimos 2 años. Hay desorden en el partido, digamos. Mientras que Hillary, digamos, tiene una base muy fuerte, tiene un público muy fuerte, tiene un apoyo muy fuerte. Ha liderado los sondeos nacionales en el último año. Simplemente se muestra como Hillary ha sido constante en su campaña, mientras que los republicanos están desordenados. Pienso que la candidata mejor preparada es Hillary, y lo que ha mostrado su campaña en este último año demuestra que va a ganar. Elena. Pienso igual que Andrea, que Hillary Clinton va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero ya que los republicanos son demasiados y han sido unas elecciones muy diferentes por el factor de los outsiders, como Trump y como Carson, doctor, una persona de negocios que están corriendo, pero al final esas personas están al frente en la carrera, pero estas personas, la misión de los republicanos es ganar las elecciones, porque llevamos 8 años con los demócratas y ¿verdad? Muchas personas piensan que con Carson y Trump no van a lograr eso, así que al final del día en las primarias la nominación del republicano va a ser la persona que de verdad pueda ganarle a Hillary Clinton. O sea, ¿usted cree que ni Donald Trump ni Ben Carson van a ser candidatos? Correcto. Muy bien. Estoy de acuerdo con Elena. Yo pienso que si miramos las últimas 2 campañas republicanas, ha subido como espuma una serie de candidatos, y me acuerdo de Newt Gingrich, aquel que era dueño también de unas pizzerías, y otros personajes carismáticos. Herman Cain y Michelle Bachmann y Rick Santorum, o sea, personas que ya casi nos cuesta trabajo acordarnos y que en algún momento estuvieron liderando las encuestas en las elecciones pasadas. Pero al final termina siendo el nominado del partido el candidato más moderado, el que pueda agrupar el mayor número de votos. Recordemos a John McCain, recordemos también a Mitt Romney en el 2012, que al final terminan perdiendo con los demócratas, que toda la campaña ha sido más organizada y más disciplinada, y sobre todo que el Partido Demócrata de hoy representa mejor demográficamente a los Estados Unidos y a la cantidad de votantes de Estados Unidos. Estaba leyendo en la revista Salón un artículo muy interesante sobre por qué los hombres blancos están enojados, y la explicación que da Salón es porque no se representan legislativamente sus intereses, es decir, en el Congreso, a pesar de que los republicanos tienen mayoría, no se sienten representados porque hay legislación que es, por ejemplo, la ley de salud de Obama, las leyes de apoyo social a las minorías, y no hay realmente una agenda para el hombre blanco. Entonces, por eso están tratando de recuperar a este Estados Unidos que ya no existe, que económicamente ya no es la potencia que era, y eso está descomponiendo realmente al partido, porque hay quienes siguen la línea tradicional de los republicanos y los otros que están tratando de generar una ruptura. Y ganará Hillary las elecciones, sobre todo cuando en la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, aquí en el noreste de Estados Unidos, cuando se le pregunta a la gente con qué adjetivo califica a Hillary, los 3 adjetivos que ganan son mentirosa, deshonesta y no confiable. Yo creo que los demócratas prefieren votar por una candidata mentirosa, deshonesta y no confiable que por un republicano dentro de la baraja que tienen hoy para escoger. Recientemente hicimos una encuesta, ¿verdad?, pequeña en Georgetown sobre Hillary Clinton y qué cualidades ¿verdad?, los votantes aprecian en un candidato. Y la cualidad que sobresalió fue experiencia. Y Hillary Clinton definitivamente... Pero hablando de Georgetown, Juan Carlos, justamente este fin de semana estuve en el campus y me llamó la atención que todos los computadores afuera tienen la calcomanía de Bernie Sanders. O sea, hay un gran entusiasmo entre la población joven por Bernie Sanders, el precandidato demócrata. Y no sé si eso se traduzca en votos. Sé que en el colegio de mis hijos hay mucha popularidad, pero evidentemente ellos no votan. Nicolás, no está muy maltrecho el Partido Demócrata. Fíjese lo que dice la página web de político.com. Dice,
es raro. El partido demócrata está funcionando la cuestión de manera tal que Hillary Clinton compite contra el señor Bernie Sanders, que es un hombre más de izquierda. Ella está haciendo una campaña, digamos, de una manera más bien tradicional y le está resultando relativamente bien. Este puede haber sido el mejor mes para Hillary Clinton. Ya no tiene ni siquiera la amenaza de que Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, pretenda lanzarse a la presidencia. Pero en cambio el bando republicano, y por eso pregunto si no está muy mal el partido republicano, muy maltrecho, tiene encabezando los sondeos a dos outsiders, a dos personas fuera de la política, como Donald Trump, que es un hombre multimillonario y extravagante en sus comentarios, o como Ben Carson, un neurocirujano que ha dicho una gran cantidad de tonterías, como que las pirámides de Egipto fueron construidas para almacenar grano y no como tumbas de faraones. Y por otro lado, en cambio, una persona más tradicional dentro de la política como Jeb Bush, que es hijo y hermano de presidentes y que ha sido gobernador de la Florida, no llega ni siquiera al 6% en los sondeos. Y para rematar, dentro de los precandidatos, uno de los primeros que renunciaron fue el señor Rick Perry, el gobernador más antiguo de Estados Unidos, del estado de Texas. No está muy mal parado el partido republicano. Yo creo que un poco siguiendo la línea que decía Mooney al principio de las carreras presidenciales americanas, especialmente en el Partido Republicano, siempre han resaltado de vez en cuando este tipo de candidatos que reflejan un poco pues el desencanto del hombre blanco precisamente, que puede ver que Estados Unidos se está descarrilando de su rol tradicional, ¿no? como líder mundial y como potencia económica que se puede sostener a ella misma. Dicho esto, Mark Bassett firma un artículo muy interesante hace 2 días, creo, sobre Ben Carson precisamente, que refleja muy bien lo que estás diciendo, que es que Ben Carson ahora ha salido una polémica de que intentó acuchillar a un compañero de clase a los 14 años y que el artículo reflejaba que lo lógico sería decir que no había hecho esta locura, que nada, y que Ben Carson adopta esta narrativa porque este tipo de locuras y de tonterías, como hacen Trump y él a menudo, pues están ganando mucho ímpetu. Entonces, no sé si... Creo que al final encontraremos que habrá un candidato más moderado, probablemente Marco Rubio, si tuviera que apostar. Se está elevando en los sondeos desde el último debate hace un par de semanas, pero creo que todavía es pronto. Queda un año para Estados Unidos, a lo mejor no es tan pronto, pero viendo un poco en general cómo son los sistemas electorales en el mundo, de un año para atrás queda bastante tiempo todavía. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Mooney, este mes de noviembre se cumplen 3 años de negociaciones en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC, negociaciones de paz. Ya se estableció por parte del presidente Juan Manuel Santos y de Timochenko, el jefe de las FARC, que la fecha última para firmar el acuerdo definitivo de terminación del conflicto será el 23 de marzo del año entrante. Una de las cuestiones pendientes, y hay varias, como por ejemplo la dejación de las armas, si las FARC las van a entregar o si las van a poner a disposición de una comisión internacional, uno de los asuntos pendientes tiene que ver con la participación política de los señores de las FARC. Está claro que en estos procesos la idea es que un grupo armado se desmovilice y que tenga algún tipo de participación política. Lo que pasa es que el sábado pasado, en La Habana, Victoria Sandino, que es el alias de una de las guerrilleras de las FARC, leyó un comunicado de esa guerrilla y dice que las FARC pretende que haya una asignación directa de curules en el Congreso de la República, es decir, en el Senado y en la Cámara de Representantes, al menos por 2 periodos, así como asignación también de curules o de escaños en las asambleas departamentales y en los consejos municipales, lo que en España se llamarían ayuntamientos. Ahí viene un gran debate porque hay gente que dice, ¿cómo así? Que después de un proceso de paz, a dedo, les van a dar unas curules. Eso lo dice Óscar Iván Zuluaga, quien fuera candidato presidencial del uribismo, de la oposición, derrotado por Santos en las últimas elecciones. Otras personas dicen, eso podría discutirse siempre y cuando las personas, quienes ocupen esos escaños, no hayan cometido delitos de lesa humanidad. ¿Usted está de acuerdo con que se otorguen ese tipo de curules a dedo? No, y es difícil no analizar este proceso con el hígado, Juan Carlos, pero quitándole el hígado al asunto y pensándolo con cabeza fría, hay algunos temas a destacar. El primero es que las FARC aparentemente dan por terminado el conflicto, porque si ya están hablando de lo que quieren políticamente, creo que sí es cierto lo que dice el gobierno, y es que el proceso va avanzando y está en su última etapa, si quiero ser optimista frente al resultado de este acuerdo. Lo segundo es que se están pareciendo a los afroamericanos,
en el tema de pedir affirmative action, esta acción preferencial para las poblaciones oprimidas o que no han tenido acceso a las oportunidades que han tenido el resto de la población. Es un poco cínico pensar que las FARC ha sido una población oprimida y no una población que ha terrorizado a gran parte de los colombianos. Pero bueno, dentro del contexto de este acuerdo es algo discutible que yo creería que tiene que tener algún tipo de participación ciudadana en esa decisión. Por otro lado, y lo más triste, es que las FARC han logrado un objetivo político, no sé si propuesto o sin proponérselo, y es dividir al país. En algún momento en Colombia estaban los colombianos, digamos que se llamaban colombianos de bien, y las FARC. Ahora está la población bastante dividida frente a todos estos acuerdos que aparte no parecen negociarse en la mesa sino frente a los micrófonos y dejan muchas interrogantes sobre qué es lo que están hablando allá los que están sentados negociando y los que no están frente al micrófono. ¿Debe haber congresistas a dedo en este proceso de paz? Con votos. Si se ganan esos curules con votos, debe haber como parte de la democracia que es Colombia y parte de este acuerdo de paz. Sin embargo, pienso que curules directos, o sea, de ninguna manera. Como dice Moni, pues todo colombiano tiene su bias, su imparcialidad frente al asunto. Pero claro, pasar de política violenta a lo que se quiere, que es una política civil y una política abierta, debe hacerse mediante los votos, como el resto de la gente que está en esos curules en el Congreso. Ahora, más interesante que los asientos en sí se me hace, sea directo, sea por votos, seguramente van a estar en el Congreso porque van a querer participación política. ¿Qué va a pasar dentro de esas asambleas y cómo va a ser la interacción entre todos estos senadores y estos nuevos integrantes de las FARC en la sociedad? Eso va a ser un tema muy difícil. Nicolás. Totalmente de acuerdo con ambas perspectivas. Creo que lo que reflejaría el mayor progreso y algún logros al concluir este proceso de paz sería que al menos la integración de los miembros de las FARC o de la representación política de la organización fuera llevada a cabo a través del proceso democrático, porque Colombia, como sabemos, es un país muy democrático y debería no ser menos en este caso. O sea, con votos y no a dedo. Elena. Igual que todos ustedes, también estoy de acuerdo que definitivamente debe ser un proceso con votos. Tengo muchos amigos colombianos en la universidad que, verdad, es muy difícil, como dijo Andrea, verdad, es sacrificar todo esto después de toda la historia que han tenido con la FARC, pero si queremos mover hacia un proceso más democrático, pues definitivamente escoger a través de votos debería ser la manera de escoger a estas personas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. La última película de James Bond se llama Spectre. La vi anoche, además. En el estreno aquí en Estados Unidos, casi 70 millones de dólares de taquilla, la segunda más taquillera en la historia. Y ahí empieza con imágenes en México. El actor Daniel Craig y unas imágenes en el Zócalo, la plaza principal del DF. México pagó 14 millones de dólares para justamente que se filmaran las escenas ahí en esa plaza. Es lógico que un país pague una suma de esas, que puede ser muy poco para el erario de una nación como México, para aparecer allí. Marruecos también aparece, bueno, Londres no debió haber pagado, pero ahí está, ¿sí o no? Pienso que depende del país, pero teniendo en cuenta que es México y en este momento México tiene muchos otros problemas en los que podría invertir esos 14 millones de dólares, no estoy de acuerdo con que hayan pagado esa suma de plata por una película. Pienso que es mucho más que, ¿verdad?, tener ¿verdad? Esa película filmada allí crea empleos, crea turismo, así que creo que es un buen trato. Nicolás. No creo ni que sea una suma de dinero muy importante para México, ni que tampoco vaya a traer más turismo o más inversión, y por tanto, dadas las condiciones en las que está México ahora mismo, me parece principal como moralmente incorrecto que México disponga este dinero para una película. Bonillas. ¿Qué va? Los países siempre gastan dinero en la promoción de su imagen. Hagamos una comparación. Ecuador publicó una propaganda de 30 segundos en el Super Bowl de este año que costó $5 millones aproximadamente. Esto fueron 15 minutos de una gran persecución donde se ve la panorámica mexicana, donde muchos con quienes yo hablé sobre este tema justamente decían, ahora sí tengo curiosidad de visitar México y justo ir el Día de los Muertos a esta celebración. Me parece que dentro de los dineros que se gastan para promover un país
no, me parece completamente lícito. Gracias, Andrea Díaz, por haber estado aquí. Elena Céspedes, Gracias. Nicolás Muchas Alonso y Moni gracias. Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.